Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Continuamos con esta serie de videos que hemos estado realizando por parte de la maestría en educación que estamos cursando y continuamos con los temas de los que tenemos que platicar un poco. Hoy en este momento nos toca hablar acerca de ese tema que dice educación pública o educación privada. ¿Cuál podría ser mejor? ¿Cuál tiene más calidad? Bueno, vamos a empezar rápidamente comentando que son diversas características las que tiene cada una. Vamos a mencionar las características básicas, lo elemental, y después trataremos de sacar la conclusión. Bueno, características, la educación privada, vamos a hablar de las características en general de los dos. En general vamos a hablar de lo que es el financiamiento. ¿Cuál es la forma de financiamiento de privada y de pública? Pública, financiamiento por parte del gobierno. El gobierno es el que se encarga de mantener todo lo que es la cuestión educativa, planteles, profesores. En la cuestión privada, el financiamiento es por parte del propio alumno, de parte de las propias familias que están inscritas en esos planteles, en esas instituciones. Desde ahí empezamos, ¿ok? El otro tema que sigue referente a lo mismo, estamos hablando entonces de la cuestión económica. Las particulares, toda la cuestión económica es por parte del alumno, de la familia. Todo lo que ahí implica se tiene que pagar como tal. Colegiaturas mensuales, aportaciones que se tienen que dar, y todo es una cuestión que se tiene que solventar del propio bolsillo. En la cuestión de la educación pública, se supone que es gratuita, vamos a ponerlo por ahí entre comillas o paréntesis, si podemos decir que es gratuita, porque se da una aportación por cada ciclo escolar. Esto genera que, bueno, de alguna manera se hace una aportación que de alguna manera todavía se llama aportación, no es como tal un pago de inscripción que están manejando. Entonces, con eso ya puedes estar cursando todo lo que es el periodo escolar con una sola aportación, claro. Evidentemente si hay algunos gastos por ahí se tienen que hacer, pero no es tal como en la cuestión de la educación privada. Otro tema que también por ahí vamos a entender entonces es la cuestión de la cantidad de alumnos. Puede llegar a ser problema que en una educación pública es mucho mayor la cantidad de alumnos que hay en cada grupo. Podemos hablar de grupos de 50 hasta 60 alumnos, porque así lo requiere, así es como tiene que ser necesario para darle atención a toda la población. Y en la educación privada se limitan más en la cantidad. Pueden ser grupos hasta de 20 alumnos, yo creo que hasta ahí ya podría ser mucho, 20, 25, porque aparentemente se puede decir que entre menor cantidad de alumnos, mejor es la cuestión de la calidad educativa. Se atiende mejor y obviamente se trabaja mejor. Con un grupo numeroso es más difícil para el docente trabajar de esa forma. Todo esto vamos a entenderlo de una manera general, no es específicamente como lo estamos manejando porque hay mucho que poder hablar acerca de ese tema en específico, pero de manera general los estudios y algunos reportajes y publicaciones que se han hecho pues manejan esa parte que es probablemente mejor educación con menos alumnos que obviamente con un grupo muy extenso. Otro tema también importante que hay es de las características es las condiciones del equipo mobiliario y de todo lo que genera la parte de la institución. En una pública sabemos que es muy limitado, no hay suficientes computadoras, a veces no hay suficientes salones, los recursos que se tienen ahí son limitados, entonces ahí puede haber un poco de complicación. A diferencia de una escuela particular, que también vamos a hacerlo de esta manera
vamos a marcarlo entre comillas para ver si podemos después hablar un poco de ese tema. Si es verdad que en una escuela privada sí es mejor todo lo que se puede referir a cuestiones de mobiliario y a todo el equipo que necesita la institución para poder ofrecer ese servicio de calidad. Bueno, otra característica es el currículum, los planes de estudio, los programas que manejan en la educación privada. Se da esa apertura que tienen la oportunidad de ofrecer planes de estudio, programas de estudio adecuados a lo que ellos pueden entender como que lo que necesitan ofrecerle al público en general. En la cuestión pública, esos planes, programas vienen ya estipulados por parte del gobierno, por parte de la SEP, y se hace de manera general. Toda la institución que pertenece al gobierno están regidos bajo ese mismo sistema. Entonces regresamos a la cuestión privada, en donde obviamente ahí cada institución tiene su propia forma de ofrecer su educación. Como les decía, esperemos que podamos platicar después de ese tema para aclararlo un poco más, pero esa es otra de las características en las que vamos a basarnos para decir cuál podría ser mejor. Bueno, y a final de cuentas, llegando a una conclusión rápida, quiero entender que la educación depende mucho de lo que cada quien necesita. Depende de las características que cada alumno requiere. No es una forma generalizada de decir que la educación privada es mejor, ni tampoco decir que la educación pública es mejor. Es de acuerdo a lo que cada quien necesita y cada quien tiene la oportunidad de poder acceder. Eso es lo que podemos llegar a una conclusión rápida. Esperemos después trabajar un poco más en este tema para poder aclarar más la situación, pero el que tenga la oportunidad de estudiar en una privada y es su forma y es lo que necesita, para él puede ser una educación de mucha calidad. Y el que tenga oportunidad de estudiar en una pública y también es lo que necesita, es su alcance y puede de ahí obtener muy buena educación, hasta ahí podemos decir que también es la mejor la pública, y las características que cada quien requiere es mejor la privada. En general, si hablamos de docentes, es otro tema que podemos, insisto, después platicarlo, pero tanto hay docentes de gran calidad en una pública como hay docentes de gran calidad en una privada. Aquí no podemos decir específicamente cuál puede ser mejor. La calidad educativa tendría que ser general, no importa si es pública o si es privada, la calidad educativa tiene que estar ahí presente y a final de cuentas dependerá de cada quien entenderlo a su manera. Bueno, por lo pronto aquí terminamos, nos vemos la siguiente y muchas gracias.